Hola, buenas tardes a todo el mundo. Soy Alejandro Álvarez Canal, soy tutor del área de comercio internacional y logística en varios de los másters que la mayoría de vosotros cursáis con nosotros en CEUPE, el máster de logística, en el MLO, en el MCI, en programas de especialización, etcétera. Bienvenidos a esta nueva sesión pues de videosesiones que organizamos periódicamente desde CEUPE en distintas materias. Hoy vamos a poner sobre la mesa la reciente actualización de los Incoterms 2020, que son los que quizá estéis estudiando alguna de las áreas que yo tutorizo. Posiblemente sea un tema que os suena y posiblemente que os interese, al menos así nos lo habéis trasladado en algunos de los foros y en algunos de los mensajes internos. Los Incoterms, la versión 2010, los Incoterms son unos términos de comercio internacional comúnmente aceptados y que, aunque no tengan rango de ley, sí que la práctica comercial internacional están plenamente extendidos y plenamente utilizados a nivel mundial, que han sido actualizados recientemente. En el año 2020, a finales del año 2019, se lanzó la última propuesta de actualización de la nueva versión y desde enero del año pasado, desde enero del año 2020, tenemos una nueva versión que tiene muy pocas modificaciones respecto a las versiones anteriores, a la versión del año 2010. Los Incoterms, los términos internacionales de comercio, International Commercial Terms, son, como os planteo, como os indico en la diapositiva, reglas particulares que facilitan de alguna manera la interpretación de una operación de compraventa internacional. A mí me gusta realizar una analogía a que en vez de utilizar un contrato de compraventa en el que establecemos quién entrega la mercancía, dónde se entrega, qué costes asume una parte, qué costes asume otra, cómo se transfiere el riesgo, cómo se transfieren los costes, quién se encarga del paso de aduanas, etcétera, 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 que tendría un clausulado pues bastante grande. Tenemos la facilidad de utilizar estos términos comerciales, estos Incoterms, porque plantean pues la gran ventaja de la sencillez y de que es un lenguaje común, que es un poco pues, una de las grandes ventajas de estos términos. Como os planteo, como os indico en la diapositiva, estos términos regulan fundamentalmente 4 aspectos: dónde se entrega la mercancía, quién asume los costes logísticos o los costes derivados de la operación de comercio exterior, cómo se transfieren los riesgos de importador a exportador, lo veremos con un poco más de detalle más adelante, y quién realiza la gestión documental, es decir, el paso de aduanas. Bueno, por daros unas pinceladas finales sobre estos términos, se crean en el año 1936 por parte de la International Chamber of Commerce, la ICC, la Cámara de Comercio Internacional, que tiene su sede en París, y habitualmente suele funcionar como un contrato como un complemento, como un anexo, como una referencia en el contrato de compraventa. Bueno, seguimos planteando algunas cuestiones. Los Incoterms no son obligatorios en el ámbito del comercio internacional, pero pues su uso de alguna manera se ha generalizado de tal manera que pues prácticamente cualquier empresa importadora, exportadora está plenamente habituada a su uso. Por supuesto, requieren que ambas partes acepten el uso de los términos que se establecen. Es importante también, llegados a este punto, en donde estamos poniendo encima de la mesa qué son estos términos, trasladar también qué es lo que nos regulan, porque, aunque facilitan mucho la operativa de comercio internacional, hay una serie de aspectos que no regulan, como pueden ser fundamentalmente qué pasa si no se cumplen los contratos, cómo se procede para transmitir la propiedad, que es una cuestión distinta
de la transferencia de costes y de riesgos, y por supuesto las formas de pago y los precios, ¿vale? Actualmente estamos con la última versión, con la última actualización, que es la del año 2020, y ha habido versiones, ahí os planteo, en el año 45, en los años 50, en los años 60, 70, 80, más o menos cada 10 años aproximadamente se actualizan. Es importante también que entendáis que los Incoterms responden a una lógica, es decir, cuando una empresa exportadora e importadora recurre a los términos, a estos términos, lo hace para realizar una cotización, para establecer dónde se va a entregar esa mercancía que pueda ser objeto de comercio internacional. Y, por supuesto, hay diferencias entre las versiones, entre las últimas de 2010 y la más reciente del año 2020. Ahí os lo planteo en la diapositiva. El uso adecuado de los términos, de los Incoterms, sería si yo realizo una exportación a un cliente extranjero, pongamos a un cliente mexicano, yo debería de cotizar con, por ejemplo, un precio de 2.500 euros, término FOB, que es uno de los Incoterms, punto de entrega Valencia y versión a utilizar, en este caso, bueno, yo me he referido a la versión 2010 también para hacer una puntualización, que es que no es obligatorio utilizar la última versión que esté operativa, es decir, cualquier empresa que por su práctica en el comercio internacional pues tenga un cliente o tenga un proveedor en otro mercado y estén habituados a utilizar con una versión anterior, podría hacerlo. No sería lo más lógico porque, bueno, pues por esto mismo se han actualizado estos términos, pero se podría recurrir a una versión anterior, incluso a una versión del año 2000. No tendría mucha lógica, ya os digo, porque son términos que se han ido actualizando y que se han mejorado de alguna manera. Bueno, ahí os planteo en ese dibujo, en esa diapositiva, de manera un poco más gráfica, qué es lo que regulan y qué es lo que no regulan. Es importante que lo tengamos claro, especialmente lo que regulan, ¿vale? Los Incoterms regulan cómo se entrega la mercancía, esto quiere decir si se entrega cargada, si se entrega descargada, si es el transportista o el intermediario en el ámbito del transporte el que tiene que subir esa mercancía al medio de transporte, etcétera. Cómo se transfieren los riesgos, cómo se transfieren los costes y quién se encarga de realizar el trámite de importación y exportación en cada una de las aduanas que ha de pasar esa mercancía o esos productos que se vayan a exportar o importar. Antes de entrar en detalle de algunas cuestiones un poco más concretas sobre, bueno, pues cada uno de los términos, incluso sobre la última actualización, que os voy a contar algunas de los cambios que se han introducido, aquí en las siguientes diapositivas os explico un poco cuáles son las formas de clasificar los Incoterms. Tendríamos varias alternativas. Una primera alternativa, los Incoterms son 11 términos, ¿vale? Una primera clasificación de los Incoterms sería en función de la primera letra que utiliza cada término. De esta manera tendríamos 4 grupos. Los términos que van con la letra E, que solamente se refieren a un Incoterm, al ex-works. Los términos que empiezan con la letra F. Los términos que sería el FOB, el FAS y el FCA. Los términos que empiezan por la letra C, que sería CIF, CIP, CPT y CFR, y los términos que empiezan por la letra D. DPU, que es una de las últimas actualizaciones, DAP y DDP, ¿vale? 11 términos en total. Otra posible clasificación, y esta quizá es más relevante, es en función del modo de transporte con el que se han de utilizar. Tendríamos dos alternativas, tendríamos dos grandes grupos de Incoterms. Los Incoterms que son los puramente multimodales o polivalentes, es decir, que combinan varios modos de transporte, y los Incoterms que serían puramente términos marítimos. ¿Por qué es importante esta diferenciación? Fundamentalmente porque a día de hoy el tráfico de mercancías, la gran mayoría de las mercancías que se mueven de un punto a otro del planeta, suelen ir contenerizados, suelen ir en contenedores.
Si es el caso, si la mercancía va en contenedores, es necesario, es estrictamente, bueno, no es necesario, es recomendable que la mercancía, que la operación recurra a un término multimodal y no a un término puramente marítimo, ¿vale? Posiblemente muchos de vosotros, incluso yo un poco más adelante, posiblemente os cuente alguna cosa sobre consejos en el uso, etcétera. Os suenen los términos FOB y CIF, incluso a lo mejor en vuestra práctica habitual en vuestras empresas, utilicéis estos términos, el FOB y el CIF, especialmente porque son dos de los más populares, cuando la mercancía está contenerizada. No estaría, no estaría prohibido, pero desde luego que no sería, bueno, que no sería el mejor término, la mejor alternativa a utilizar en el caso de transporte que va contenerizado. Los Incoterms que son los puramente marítimos se referirían solamente a aquellos Incoterms o a aquellos tramos de transporte o al tramo de transporte que sería de puerto, que se denomina de puerto a puerto, ¿vale? Y normalmente para mercancía que no va en contenedores, ¿vale? Bueno, continuamos un poco. Aquí os sugiero, os ofrezco en esta diapositiva, en esta siguiente diapositiva que os enseño a continuación, bueno, pues un cuadro que pondría encima de la mesa el punto de origen y el punto de destino de una operación de comercio exterior, la exportación y la importación, y los distintos grupos de Incoterms que hemos hablado. Incoterms, el grupo E, que serían los Incoterms de salida, que de alguna manera lo que se hace es que se entregan en los locales del vendedor. En la franja superior, si os fijáis, aparecen los dibujos de un barco, de un tren, de un avión, de un camión. Eso quiere decir que que todos esos Incoterms que se ponen encima de la mesa, Ex-Works, FCA, CPT, CIP, DPU, DAP o DDP, son los Incoterms puramente multimodales, a los que me estoy refiriendo. Y en la línea de abajo hablamos del FAS, del FOB, del CFR y del CIF, que serían los Incoterms puramente marítimos, es decir, que se refieren a operaciones de transporte de puerto a puerto, mercancía que se transporta de puerto a puerto, como pueden ser fardos, cajas, big bags, graneles en el caso del FAS, etcétera. ¿Vale? Os planteo en este cuadro siguiente, bueno, estos cuadros posiblemente alguno de vosotros os suene, lo que sugieren, lo que ofrecen es información sobre quién asume los costes, los riesgos en las distintas fases, en los distintos puntos del transporte internacional, ¿vale? Y hablaríamos desde los embalajes, las cargas, el transporte en el país de origen, la carga en el barco, el flete, hasta operaciones típicas en destino, como podrían ser las descargas de los buques, los trámites de importación o la descarga en el almacén o en las instalaciones del cliente. ¿Qué es lo que plantea este cuadro? Bueno, pues de una manera más gráfica, posiblemente al final de la sesión lo podéis entender un poco mejor, de una manera más gráfica lo que trata de plantear es quién asume los costes y los riesgos en función del Incoterm que utilicemos. Es decir, si utilizamos el Incoterm Ex-Works, por ejemplo, el primero XW, si os fijáis, el vendedor, que son las rayitas en azul, asumiría tan solo los gastos de embalaje y de verificación. Mientras que si nos referimos, por ejemplo, al DDP, que es uno de los que supone pues, mayores responsabilidades para el exportador, si os fijáis, el exportador asume una gran cantidad de costes hasta el país de destino, básicamente, salvo la descarga, asumiría el resto de costes, incluido los trámites de importación en destino. ¿Vale? Pues este cuadro lo que plantea, lo que sugiere es esto, es decir, que de una manera gráfica, de una manera rápida, podamos identificar
quién asume los gastos, quién asume los riesgos y bueno, se divide en dos bloques en función de si hablamos de Incoterms puramente marítimos o de Incoterms multimodales, ¿vale? Estos cuadros pues suelen ser bastante gráficos y bastante útiles. Bueno, como os decía al principio, la última versión de Incoterms, la de 2020, plantea cambios, pocos cambios, la verdad, respecto a la versión anterior, pero sí que, bueno, pues posiblemente se trata de buscar o se logre alcanzar un poco más de eficiencia en el uso de estos términos de comercio internacional. ¿Cuáles son los principales cambios? Que los vamos a ver un poco más en detalle a continuación. El más relevante, el más al menos a nivel de nomenclatura, es que respecto a la versión anterior desaparece un término que se llamaba el Deliver at Terminal y se incorpora o se sustituye se realiza un cambio que es Delivered at Place Unloading. Básicamente es el mismo Incoterm, no supone cambios en el uso, pero sí supone un cambio en la nomenclatura, ya que bueno, pues en las comisiones de estudio que actualizaron la última versión de los Incoterms detectaron, y sí que es posible que sea correcto, detectaron que el Delivery Terminal podría llegar a confundir al usuario en tanto que se asociaba siempre a ese concepto terminal, ¿vale? Y no se utiliza tan solo en el ámbito de las terminales. Bueno, otro cambio importante es respecto al Incoterm FCA, que es posiblemente uno de los más, bueno, pues uno de los más polivalentes, uno de los más completos y uno de los más comúnmente usados. La versión anterior pues no regulaba un aspecto que está relativamente ligado con la declaración de una mercancía cargada a bordo. ¿Por qué es importante este aspecto? Cuando en una operación de comercio internacional intervienen un importador y un exportador y acuerdan realizar el pago, el cobro de la operación de comercio exterior a través de un crédito documentario, los créditos documentarios requieren que en este caso el documento de transporte se emita indicándose que la mercancía está cargada a bordo. Bueno, pues este es un poco el vacío que había en la anterior versión, es decir, que en el FCA, cuando se utiliza el término FCA, lo que pasa es que se acuerda la entrega de la mercancía normalmente en las terminales de contenedores de los puertos, de las terminales de los puertos, con lo cual se producía de alguna manera un pequeño vacío entre el trayecto, entre el tramo en donde la mercancía se entrega en la terminal de mercancías y en el paso de esa terminal de mercancías a bordo del buque. Bueno, pues ahora este aspecto se ha corregido con el FCA y entonces se permite ahora emitir un documento de transporte, en este caso un documento de transporte marítimo multimodal, que sería el Bill of Lading, indicando que esa mercancía se declara a bordo, ¿vale? Y es un cambio que está más ligado o que tiene mayor importancia en el caso de los créditos documentarios. Y luego el último gran cambio se refiere al uso de los seguros en los dos Incoterms que incorporan un seguro, que serían el CIF y el CIP. Básicamente lo que hacen estos términos CIF y CIP es dar un nivel de protección un poco más amplio, un poco más grande y ampliar la cobertura de la póliza obligatoria, el seguro obligatorio que tendría que pagar el exportador y del que sería beneficiario el importador. Ahora vemos ese aspecto porque está un poco, quizás uno de los puntos un poco más complejos o más enrevesados de los Incoterms. Bueno, pues aquí es lo que os estoy contando. FCA respecto a los Incoterms de 2010 incorpora un cambio que es que al realizar
al entregar la mercancía al transportista, normalmente las mercancías en el uso del Incoterm FCA, de los Incoterms en este caso que empiezan por la letra F, se realiza un intermediario, que es una empresa de transporte. Ese intermediario normalmente recibe las mercancías en una terminal de mercancías. Bueno, pues lo que incorpora, lo que contempla la versión de Incoterms 2020 es que ahora mismo se puede indicar al transportista que emita un Bill of Lading especificando que la mercancía está a bordo, y eso sirve o facilita de alguna manera la operativa de los créditos documentarios, ¿vale? Acordaros al principio que hablábamos que los Incoterms no entraban en aspectos relacionados con el cobro y el pago de las mercancías, y es correcto, pero el caso del crédito documentario, que es una de la forma de cobro pago más compleja en el ámbito del comercio internacional, bueno, pues tiene, mejor dicho, una obligatoriedad, que es que el documento de transporte se tiene que detallar, se tiene que especificar que la mercancía está a bordo. Bueno, pues en este caso la Cámara de Comercio Internacional de París ha sido más flexible, ha sido más ágil que en algún caso los bancos, y han conseguido modificar el uso del Incoterm FCA para incorporar esa especificación. Siguiente cambio relevante sería lo que hablábamos de la versión CIF y CIP de la versión 2020. CIF y CIP en la versión 2020 se refieren, en la versión anterior a la versión 2010, y os lo cuento un poco más adelante, a nivel de comercio internacional existen tres tipos de cobertura, tres tipos de pólizas de seguro de mercancías, que es la póliza tipo A, la póliza tipo B y la póliza tipo C. Para que entendáis de una manera un poco más simplificada a qué se refiere, es como si hablásemos de un seguro de coche, de auto, en donde tenemos una cobertura a terceros, una cobertura de terceros más lunas y una cobertura de a todo riesgo. Bueno, pues lo que incorpora la versión de 2020 respecto al nivel de cobertura de los seguros es que la cláusula, el tipo de cobertura sea de nivel A, es decir, que sea lo más alto posible, ¿vale? Ahí os hablo de que de alguna manera el seguro debería cubrir hasta la llegada a puerto de destino, pero no solo es un tema de hasta dónde me cubre el seguro, sino qué tipo de coberturas, qué tipo de daños puede cubrir esta cláusula tipo A. Y os lo detallo más adelante cuando vayamos a hablar un poco más a fondo sobre los seguros. Bueno, y la última gran diferencia, el último gran cambio, que este es más de nomenclatura que de otra cosa, es esa sustitución del Incoterm DAT, Delivered Terminal, que desaparece y se sustituye por un término que es Delivered at Place Unloaded, que básicamente es lo mismo, ¿vale? DAT ya incorporaba la obligatoriedad de que la empresa exportadora tuviese que asumir la descarga en el país de destino, pero generaba cierta confusión el referirse al el término terminal, porque bueno, pues parecía que solo se podrían hacer entregas en terminales de mercancías, cuando no es así. Cuando en el caso de los Incoterms se pueden utilizar un término como este, Delivered Terminal, y acordar que la entrega, por ejemplo, se realice pues en los locales de mi cliente o de un intermediario, o en un punto intermedio entre una terminal y los locales del intermediario, ¿vale? Vale, pues a grandes rasgos estas podrían ser bueno, pues los principales cambios que suponen los Incoterms. Si os parece, vemos con un poco más de detalle algunos de ellos y os cuento algunas particularidades, sin ánimo tampoco de ir muy a fondo, y luego veremos pues alguna cuestión un poco más concreta, algún consejo más que otra cosa relacionada con el uso de los Incoterms, de los que, bueno, pues hablamos largo y tendido en los manuales que elaboramos, y en los manuales, en este caso en los que yo tutorizo en los másters y en los programas de posgrado de CUP. Vamos a ver alguno de los Incoterms y os cuento un poco qué significan los dibujos y demás. Primero de los Incoterms es el Incoterm Ex Works. El Incoterm Ex Works es el Incoterm que menos
que menos carga de responsabilidad supone para un exportador, ¿vale? Estos dibujos lo que van planteando es, si os fijáis, hay dos líneas, se trazan dos líneas, una línea que es costs, que serían los costes, y otra línea que son los riesgos, risks, ¿vale? En este caso, la flechita azul se refiere al riesgo riesgo y el coste que tendría que asumir la empresa exportadora, y en naranja el riesgo y el coste de la empresa importadora. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, y los dibujitos que veis arriba es que en este caso se trata de un Incoterm multimodal, ¿vale? Aparecen los 4 modos de transporte típicos que se utilizan en el comercio internacional. ¿Qué quiere decir esto? Pues en este caso es que Ex-Works, la responsabilidad del exportador finaliza cuando se pone la mercancía a disposición del importador, del cliente, en la fábrica, en los locales del exportador. Como podéis adivinar, pues es un Incoterm bastante sencillo, que tiene una particularidad, y es que la empresa importadora sería la encargada de realizar el despacho de salida, el despacho de exportación, la salida por la aduana del país de origen. Imaginemos una operación con origen España y destino México, pues si se acordase la venta en términos Ex-Works, pues la formalidad de salida de las aduanas, la salida por la aduana española, sería una responsabilidad que tendría que asumir la empresa importadora. No tiene más trascendencia. Bueno, tiene su trascendencia, ¿no? Pero quiero decir que se utiliza habitualmente porque normalmente son los operadores logísticos, las empresas de transporte, las que se encargan de realizar estos trámites por orden de su cliente, en este caso una empresa importadora extranjera que tendría que hacer los trámites de salida, los trámites de despacho de mercancías en las aduanas españolas. El siguiente término sería el término FCA, Free Carrier. Es un Incoterm también marítimo, multimodal, perdón, en donde hay dos situaciones. Ahora, si os fijáis, ha cambiado un poco el sombreado, el color, en cuanto hablamos de las formalidades de exportación. Ahora sí, y esto es lo lógico, y esto es como se opera en prácticamente todos los Incoterms, salvo los dos extremos, salvo el Ex-Works y el DDP, es que lo lógico es que cada parte, el exportador realice los trámites de exportación y el importador realice los trámites de importación en su país. Esa es la lógica. En el caso del FCA, hay dos situaciones. Antes hemos hablado del Ex-Works, y el Ex-Works, lo veremos un poco más adelante, plantea una situación, también un pequeño vacío, una pequeña anomalía que no se ha terminado de corregir y que luego comentaremos, y es que en el caso de una operación en la que se vende Ex-Works, el importador, el comprador internacional, tiene que asumir el coste y el riesgo de cargar la mercancía desde esa fábrica al medio de transporte, al camión, por ejemplo, como aparece en el dibujo. Ese es plantea un problema o una controversia con el convenio CMR, que es el convenio de transporte por carretera. Entonces, para resolver ese problema, se ha acordado incorporar pues el uso del FCA en fábrica, ¿vale? Aquí aparece FCA Free Carrier, pues hay dos alternativas. Podemos utilizar un FCA fábrica, que querría decir que el importador asumiría también la responsabilidad de la carga de la mercancía, y en este caso la otra alternativa es que se haga la entrega en otro punto. Pedro, si te parece, Pedro Almond, que me estás planteando una duda, si te parece, las apuntamos o la guardas y la vemos con un poco más de detalle al final para ir un poco más ágiles con esto, y al final de la charla lo vemos, ¿vale? Entonces, con el caso del FCA hay otro supuesto. Yo puedo hacer con FCA, acuerdo realizar la entrega en términos FCA, Free Carrier, en una terminal o en un punto intermedio entre mi fábrica y el puerto, por ejemplo, o en el mismo puerto. Pues esto quiere decir que el exportador asume los gastos
hasta que la mercancía llegue a ese punto. Si os fijáis arriba, donde aparece el nombre del Incoterm, FCA Free Carrier, aparece Insert Name, Place of Delivery, ¿vale? Ahí habría que indicar el lugar de entrega de esa mercancía. Pongamos, por ejemplo, que hacemos una venta, la empresa exportadora está en Madrid y la entrega se acuerda realizarla FCA en la terminal de contenedores del puerto de Valencia. Bueno, pues hasta esa terminal de contenedores del puerto de Valencia, que es el punto de entrega, es hasta donde tiene que asumir los costes y los riesgos la empresa exportadora, en este caso. ¿Vale? Esas serían las dos alternativas en el caso del FCA. Bueno, siguiente Incoterm, que es un poco menos recurrente, sería el Free Alongside Ship, franco al costado del buque. Franco al costado del buque es un término que no es especialmente habitual porque se utiliza normalmente con graneles, ¿vale? Si os fijáis aquí, ya aparece el dibujito solamente del barco, es decir, que hablaríamos de un tramo de transporte puramente marítimo, ¿vale? En donde el exportador realizaría los trámites, asumiría los costes y asumiría los riesgos hasta que la mercancía se deja al ladito, al costado del buque, y desde ese punto la mercancía y los costes y los riesgos de esa mercancía, de esa operación, correrían por cuenta del importador extranjero. ¿Vale? Siguiente término Incoterm, también vamos a ir un poco más rápido, el FOB, Free On Board, que es uno de los habitualmente de los más recurrentes. Es relativamente parecido al FAS que hemos hablado, con la única salvedad de que la mercancía, la transferencia de costes y riesgos, ahora mismo se realiza cuando la mercancía está a bordo del buque. Si os fijáis con un poco de proyección, al final lo que plantean estos Incoterms es que si trazásemos una línea, lo que vamos viendo es cómo se va desplazando ese punto en donde se transfieren costes y riesgos entre importador y exportador a medida que los Incoterms se van complicando, los Fs, los Cs, los Ds, etc. Vale, en el caso del FOB debería utilizarse en transportes puramente marítimos, es decir, de puerto a puerto, y la idea del FOB es que los costes se transfieran cuando la mercancía está a bordo del buque. Y luego pasaríamos ya al siguiente grupo de Incoterms, y sin ánimo de extenderme mucho, os cuento una pequeña, digamos, anomalía, un pequeño una pequeña complejidad que plantean los Incoterms, que se refieren a los Incoterms del grupo C. Los Incoterms del grupo C plantean una situación de partida todos igual, que es que costes y riesgos se transfieren en momentos distintos. ¿Qué quiere decir esto? Que si os fijáis en los dibujitos en azul, en el caso de los costes, la empresa exportadora, bueno, hablamos de un Incoterm multimodal, en este caso un Incoterm marítimo, en donde el exportador asume todo el coste de la mercancía hasta que llega al puerto de destino. Sin embargo, en términos de riesgo, cuando hablamos del cost and freight, se da una situación un poco más rara, que es que el riesgo se transfiere del importador al exportador cuando la mercancía está a bordo del buque. ¿Qué quiere decir esto? Que el exportador pagaría el coste del flete, el coste del transporte internacional, mientras que la mercancía, el riesgo, si pasase algo sobre la mercancía, correría por cuenta del importador, ¿vale? Pues es una situación un poco más compleja, un poco más extraña que plantean los Incoterms, pero que al final se acaba resolviendo con la introducción del seguro, ¿vale? En este caso del famoso CIF. Y esto es bien sencillo, es decir, antes hablábamos del CFR, pues cuando introducimos el término CIF, Cost, Insurance and Freight, estamos hablando de un CFR en el que se añade una cláusula de seguro, ¿vale? Si os fijáis, la situación es la misma, el coste, el exportador asume todo el coste desde el país de origen al país de destino, mientras que los riesgos, igual, es decir, el riesgo igual que antes, se transfiere del exportador al importador
cuando la mercancía está a bordo del buque, pero el seguro cubriría todo ese riesgo que asume el importador en el tramo del transporte principal, ¿vale? Algo parecido pasa con los Incoterms del grupo C, pero en este caso los multimodales, ¿vale? El CPT y el CIP, el Carriage Paid To y el Cost Insurance Paid, ¿vale? El Carriage Paid To, el CPT, es un Incoterm multimodal. Aquí aparecen los dibujos de los cuatro medios de transporte, en los cuales el exportador asumiría los costes de la mercancía hasta que se llega al país de destino, el lugar acordado, mientras que los riesgos se transmiten de importador a exportador, perdón, de exportador a importador en este caso. Fijaros, cuando la mercancía está cargada en el primer medio de transporte, es decir, que en términos de riesgos casi estamos en una situación más parecida a un ex-works que a un término F o a un término C, ¿vale? Pues esto es la otra particularidad, ¿vale? Y para resolver ese problema, pues nos pasa lo mismo, se introduce la posibilidad de contratar una póliza de seguro que tendría que pagar, que tendría que asumir el exportador, pero que cubriría los riesgos de la empresa compradora, de la empresa importadora, como veis en este esquema. Resumiendo, en estos cuatro Incoterms, CIF, CIP, CPT y CFR, la operativa la operativa plantea la complejidad de que costes y riesgos se transfieren en momentos distintos, es decir, el exportador asume el coste del transporte principal hasta el país de destino, mientras que el riesgo se transmite en el país de origen. Y eso se resuelve con la introducción de la cláusula bueno, en este caso del seguro de transporte, ¿vale? Que tendría que asumirla, que tendría que pagarla la empresa exportadora. Y luego, por último, tendríamos los tres últimos Incoterms, que serían los del grupo D. Los del grupo D son todos Incoterms multimodales, y en ellos lo que se ofrece pues un servicio de transporte o pues se acuerda que el exportador asuma muchos más costes y muchos más riesgos. En este caso, en el caso del DAP, lo que dice es que la mercancía llegaría, se transportaría hasta el país de destino, lista para su descarga, ¿vale? Del último medio de transporte utilizado. En este caso, ahí estáis viendo el dibujo del camión, pues la descarga ya en el país de destino correría por cuenta del importador. Tendríamos el siguiente Incoterm, que sería el nuevo, el DPU, el Delivered at Place Unloaded, que bueno, pues básicamente es lo mismo, en este caso, lo mismo que el que acabamos de ver, que el Delivered at Place, pero un poco donde está el kit de la cuestión en este caso es que en la descarga de la mercancía, en este caso no se descargaría la mercancía, ¿vale? Sería ya un coste que tendría que asumir el importador. Y el último de los Incoterms sería el DDP. El DDP lo que significa, lo que quiere decir es que el exportador asume todos los gastos y todos los riesgos, incluidas las formalidades aduaneras en el país de destino, en el país de importación, y sería el más complejo desde un punto de vista exportador, ¿vale? Entonces, bueno, pues a grandes rasgos, ¿vale? Vuelvo a reiterar un poco lo que os cuento, que en nuestros manuales tenemos información, hemos elaborado información muy detallada y material de apoyo, donde explicamos con muchísimo más detalle pues los entresijos, las complejidades, las particularidades de cada uno de estos términos, que las tiene, pero a grandes rasgos es lo que hemos estado comentando. Y en vuelta a las novedades que hablábamos, la principal novedad, una de las principales novedades de la versión de 2020 de los Incoterms es la sustitución, es la introducción de este término. Simplemente se introduce el término y se sigue utilizando la operativa del Delivered at Terminal, ¿vale? Bueno, aquí os cuento un poco más lo que estábamos hablando con los seguros, ¿vale? Los seguros, los Incoterms y los seguros en el transporte internacional
Las pólizas más habituales son las que se denominan las pólizas del Institute Cargo Clauses, que fijan las condiciones del seguro de transporte y se utilizan también de manera habitual y generalizada y de manera universal por todas las compañías aseguradoras. Tendríamos 3 niveles, A, B, C, que vendrían a ser como esa analogía que hago del seguro a terceros, del seguro de lunas y del seguro a todo riesgo, ¿vale? En el caso de los vehículos, de los coches, con bastantes salvedades, pero bueno, para que entendáis un poco que hay distintos niveles de cobertura. Hasta la última versión, la de 2010, la cláusula tipo C era la cobertura mínima obligatoria en los Incoterms, en el CIF y en el CIP, ¿vale? En el resto de Incoterms no llevan aparejados ningún seguro, salvo que importador y exportador acuerden utilizar un seguro determinado, ¿vale? Y habría 2 niveles más que de alguna manera añaden costes adicionales o riesgos o eventos adicionales. En el caso de la póliza tipo B, pues se añade la mojadura, el arrastre por las olas, las pérdidas de bultos durante carga y descarga, daños causados por terremotos y erupciones volcánicas. Y en la tipo A, pues la cobertura que se ofrece es la máxima, salvo las guerras y las huelgas. Si queremos tener una cobertura de riesgo de guerra y de huelga, es necesario contratar una póliza adicional, es necesario contratar un extra, en este caso 2 extras más, que sería para cubrir riesgos de guerras, sería el Institute War Clause o la Institute War Clause, y en el caso de que queramos cubrir riesgos de huelga, lo que habría que utilizar es la Institute Strikes, Riots and Civil Commotions Clause, ¿vale? La cláusula de que cubriría las huelgas y los, bueno, de alguna manera los conflictos civiles o similares, ¿vale? Bueno, para ir un poco finalizando, algunas recomendaciones sobre el uso de los Incoterms, por puntualizar también algunos conceptos más concretos. En las operaciones ex-works, ya lo hemos hablado, el vendedor no está obligado a cargar la mercancía en el vehículo del transportista, lo cual supone una discrepancia, una diferencia bastante fuerte respecto del convenio CMR, que es el que regula cómo se tienen que mover las mercancías, ¿no? Pero plantearos esta situación a un transportista, pues poco le va a importar si el comprador y el vendedor han utilizado un ex-works u otro término Incoterm, cuando a él lo que le regula es un convenio CMR, un convenio de transporte. Bueno, pues para resolver este problema tenemos 2 opciones. SFCA fábrica, que hemos hablado antes, o la otra alternativa que sería el ex-works loaded, ¿vale? En el caso del ex-works loaded, el importador extranjero tendría que hacer la salida de aduanas, el paso de aduanas en el país de origen, y en el caso del FCA no, cada parte realizaría su trámite aduanero. Y luego tendríamos, bueno, lo que os he comentado de los contenedores, ¿vale? Lo habitual es que CIF, FOB y CFR que os cuento aquí, pues no son términos adecuados para enviar mercancía contenerizada. Los términos correctos serían el término CIP, el término FCA y el término CPT, que serían sus equivalentes. ¿Por qué pasa esto? Porque lo que hemos hablado antes, y sí que empieza a haber ya alguna modificación dentro de los Incoterms al introducir la FCA, el término FCA, la posibilidad de que la mercancía se declare a bordo. Bueno, pues la mercancía cuando va en contenedores no se deposita a bordo de un barco, sino que se deja en una terminal de contenedores y desde ahí se mueve al barco que corresponda, o depende también el tiempo que pueda tardar el barco, lo que sea. Entonces, pues el mayor problema con el mal uso de un Incoterm, en este caso puramente marítimo, cuando la mercancía está en contenedores, es que habría de alguna manera un vacío legal. Es decir, ¿qué podría pasar cuando la mercancía, en este caso, está en tránsito de la terminal al barco o al buque portacontenedores? ¿Vale? Y algo parecido también con el tema de los retrasos. Perdón. Y luego la última, que sería
bueno, una regla de oro que se llama así, que dice compre FOB y venda CIF, ¿no? Que es casi más una recomendación de uso. ¿Qué quiere decir este compre FOB y venda CIF? Bueno, pues cuando hablamos de una mercancía, de un Incoterm CIF-CIP en una operación de importación o desde un punto de vista comprador, podemos decir, oh, qué bien, la empresa compradora, yo comprador estoy recibiendo, soy beneficiario de un seguro y además en la nueva versión la cobertura es tipo C, tipo A, perdón, máximo nivel, etcétera, etcétera. Pero hay un problema, que es que el seguro lo contrata la empresa vendedora, la empresa exportadora en el país de origen, con lo cual, si hay un problema, bueno, pues yo comprador voy a tener que recurrir a esa empresa extranjera en el país de origen de la operación de importación con los bueno, posibles problemas que pueda acarrear esto. Y luego también pensad en que desde un punto de vista vendedor, si yo vendo CIF, teniendo en cuenta que yo no asumo un nivel no asumo nada de riesgo en el tramo de transporte principal, bueno, pues el esfuerzo por contratar una buena empresa de transporte internacional pues va a ser más bajo. Simplemente me limitaré a seguir un criterio puramente de precio en este caso. ¿Vale? Pues bueno, grandes rasgos, ¿vale? Reitero un poco lo que os cuento. En nuestros manuales y en nuestros cursos y másters tenemos material más completo en este sentido sobre los Incoterms. Os he tratado un poco de poner encima de la mesa las últimas actualizaciones, las últimas novedades, la actualización de la última versión. Y Pedro, había creo alguna consulta que me planteabais algunos, si queréis escribirla en los chats o como prefiráis. Vale, no me acuerdo quién era. Creo que era... No sé quién... Alguno de vosotros le he dicho que esperase y ahora no le localizo por aquí. Sí, pero no lo... No sé si ha tenido que salir o como sois tantos, pues ahora no lo... No lo localizo. Bueno, en cualquier caso, yo me pongo a vuestra total disposición si queréis plantearme alguna duda por correo. Ah, me habéis escrito aquí. ¿El tipo de producto influye en la toma de decisión para un Incoterm determinado? Bueno, sí que influye, desde luego. Hay Incoterms, Cristian, gracias por la pregunta. Hay Incoterms... por ejemplo, lo he mencionado muy rápidamente, pero hay un Incoterm que es el FAS que se utiliza exclusivamente con graneles. Cuando hablamos de graneles podemos hablar de cereales, de chatarras, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ese tipo de mercancía típicamente irá utilizándose con un Incoterm como puede ser el FAS. Aunque esa mercancía también se puede contenerizar, es decir, que no es tan crítico a día de hoy el tipo de producto, ya que prácticamente todas las mercancías pueden acabar en un contenedor. Claro, si hablamos de mercancía excesivamente voluminosa, pues llegará a un punto que sea imposible meterla en un contenedor. ¿Vale? Bueno, no sé si tenéis más dudas. Si no, lo que os digo, me tenéis a vuestra disposición para plantearme las dudas tanto en los foros como en mi correo personal o en mi correo directo. Y bueno, pues lo dicho, me pongo a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias a todos por acudir y por estar presentes en esta nueva videosesión de CUP y espero que haya sido de utilidad para todos vosotros. Muchísimas gracias.